A los Corintios, ¿eh? Está hablando San Pablo, el texto original está en griego y de ahí lo estoy traduciendo directamente. Dice en el versículo 28, decíamos, dokimatseto de antropos geauton. Júzguese a sí mismo, pruébese a sí mismo, examínese a sí mismo cada hombre que va a comulgar. Cae jutus tu artu estieto. Y así coma de ese pan. Cae tu poteriu pineto y beba de ese cáliz. Jogares dion caipinon crima geauto es diei caipinei media crinon tosoma. El que come y bebe se está comiendo su propio juicio. Crima, de ahí viene crimen, está bebiendo su propio crimen. Es el sacrilegio de beber, de comer indignamente la Sagrada Comunión. El que no se confiesa, el que tiene pecado mortal, se condena, Dice, media crinon tosoma. San Pío X dice que para que un niño reciba la primera comunión, óiganlo bien los catequistas y los sacerdotes, óiganlo bien, es San Pío X que habla. Hace 101 años, el mes de agosto se cumplieron 101 años de ese decreto que dio él, obligatorio, que nos dice simplemente la tradición de la Iglesia. Todo niño que llega al uso de razón tiene derecho y obligación en la Iglesia. Por el bautismo se constituyó persona en la Iglesia. Sujeto se dice ahora, sujeto de derechos y de obligaciones. Y entonces le obligan los mandamientos. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 5. Primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Le obliga al niño cuando llegó al uso de razón. Segundo, confesarse a lo menos una vez al año. Le obliga al niño que llegó al uso de razón. Tercero, comulgar al menos por Pascua Florida. Le obliga al niño que llegó al uso de razón. Por eso, San Pío X, el último papa canonizado, tenemos al papa beatificado Juan XXIII, beatificado Juan Pablo II, pero no están canonizados todavía. San Pío X sí está canonizado y nos da esa norma que no puede ser derogada por ningún otro papa, porque es patrimonio de la tradición de la Iglesia. El niño tiene, y nos lo dirá el derecho canónico, de una manera general, nos lo dirá el Concilio Vaticano II, todo fiel cristiano tiene derecho a los sacramentos. Lo dice nuestro Señor en el Santo Evangelio, dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces, esa palabra media crinon tosoma, ¿qué tiene que ver con San Pío X? ¿Qué tiene que ver con los niños de la primera comunión? Es que San Pío X dice, los requisitos para que un niño pueda recibir la Sagrada Comunión son que conozca las verdades necesarias como medio de salvación, que son que Dios existe, que Dios se hizo hombre, que Dios va a juzgar y que a los buenos les va a dar el premio, a los malos el castigo. Y por último, la palabrita, diacrinon, que distinga el pan ordinario y el pan de la comunión, que distinga el pan eucarístico del pan ordinario. Y con eso tiene derecho para hacer la primera comunión. Échense ese trompo al uña, aunque seamos sacerdotes, aunque seamos obispos, qué tremenda responsabilidad negarles que vengan a Jesucristo. Y por eso está el mundo como está, porque le falta Jesús. Les impedimos a los niños. Entonces, esa palabrita tiene resonancia 20 siglos después. Diacrinon tosoma. Que distingamos. Ese pan eucarístico no es lo mismo que el pan ordinario. Si tú crees que es el pan ordinario, comete sacrilegio. Si estás en pecado mortal y lo comes como si fuera cualquier cosa, o el sacerdote que celebra estando en pecado mortal, comete sacrilegio, sacerdote, te vas al infierno. Hablo a nivel mundial. Me han llegado cartas de obispos de América del Sur. En este momento tenemos ya cerca de 60,000 visitas a esta página, pero hay 9 páginas diferentes donde está siendo transmitido este programa. Son millones de personas que me están escuchando en el mundo. Y ustedes mismos pueden ver en la página de internet de www.eclesia.org
ecuménicasdeguadalupe.org.mx. Ahí pueden ver los visitantes recientes, en esa página nada más, ¿verdad? Son de todo el mundo, ¿eh? Tenemos de África, de Asia, del Extremo Oriente, de Europa muchísimos, de América del Sur, de México, de Estados Unidos, de Canadá. Y hay muchos obispos que han sido tan buenos que me han escrito. Y muchos compañeros míos, obispos, cardenales también. Les gusta mi programa, se los agradezco. Entonces, esa es la palabra. Hay que distinguir el cuerpo del Señor. Y un niño chiquito que ya lo distingue, ya debe de hacer la primera comunión. Lean la vida de San Pío X, hombre. Lean las cartas de San Pío X. Lean sobre todo su catecismo, ¿eh? Yo aquí lo ofrezco todos los domingos, ¿eh? Seguimos con San Pablo. Versículo 30. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11. Diatuto en va a decir la consecuencia. ¿Qué es lo que pasa para los que comulgan mal, eh? Diatuto en Jimín poloi astheneis, kai arrostoi, kai coimonta y jicanoi. Por eso hay muchos débiles, enfermos. En latín dice imbeciles, arrostoi. Baculus significa el bastón. Imbecilis es el que necesita un bastón para caminar, Kai coimonta. El coimonta, de viene la palabra coimeterium, el dormitorio, el cementerio. Se mueren muchos. Dios castiga a los que comulgan en pecado mortal. Ahí le dejamos a San Pablo para irnos, como les dije, a San Juan. San Juan se encontró con el mismo problema en Asia. En Asia Menor, decimos, lo que es hoy Turquía. El Papa Benedicto XVI hizo 2 visitas en sus primeros años de pontificado, que a mí me llenaron de mucho gusto. La primera a un país musulmán que hizo el Papa, a Turquía, y fue a la casa de la Virgen María en Éfeso. Esa casa fue descubierta gracias a las revelaciones privadas de la beata Catarina Emmerich. Yo tengo el libro de sus volúmenes, es un libro en alemán grandísimo, en alemán antiguo, hecho por Brentano, pero pues la Iglesia al beatificarla no canonizó ese libro. Sin embargo, sirvió para localizar arqueológicamente la casa de la Virgen María, santuario de los 7 durmientes de Éfeso, de donde viene a través del protestantismo el cuento de Blancanieves y los 7 enanos, los 7 durmientes de Éfeso. En Roma también hay en las catacumbas esos recuerdos antiguos, hermosísimos, que en el protestantismo quedaron solamente como cuentitos, Blancanieves, la Bella Durmiente, etc. Se trata de la Santísima Virgen María, pero con los protestantes no se podía hablar de ella, entonces se pasó de ese modo. En las canciones de cuna también se conserva la Santísima Virgen. Hay libros sobre eso muy hermosos. Bueno, vámonos a San Juan. Decía yo, San Juan corrige como San Pablo, pero corrige de una manera muy inteligente. San Juan no trae la última cena. Punto. ¿Por qué? Óiganlo bien, por corregir a los otros 3 evangelistas, no a ellos, sino a la mala interpretación que hacían de la Eucaristía una cena, cuando que no es una cena, es el sacrificio del Cordero Pascual, que se nos da, que se nos entrega así como alimento. Por eso el capítulo 6 de San Juan nos da toda la dogmática. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que me coma vivirá, tendrá vida, yo lo resucitaré, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, ya iremos después allí. Pero ahorita me interesa el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. En sus Biblias abran capítulo 19 de San Juan, porque vamos a ver algunos detalles, Después ustedes leerán el capítulo 12 del libro del Éxodo. Está en hebreo. Ahorita no vamos a ir allá mucho. Ahorita es en San Juan, porque se me va el tiempo. Entonces, San Juan tiene en su evangelio, pues, miren, hay un padre, Raymond Brown, norteamericano, que escribió 3 volúmenes sobre el Evangelio de San Juan en la colección
The Anchor Bible, la Biblia de la ancla, que es dirigida precisamente por un señor que vive aquí en San Diego, un judío, Noel Friedman. Ay, Dios mío, se me olvida el nombre, pero es David Noel Friedman. Y él es el director, es de la Universidad de La Joya, de toda esa colección. Allí escribió un profesor mío, Michel Dahoud, 3 volúmenes, comentario a los Salmos, sobre todo desde el punto de vista de la literatura ugarítica. Él fue mi profesor de ugarítico, ya murió en la iglesia, ahí en la iglesia de Jesús, en la capilla de Santa María, y ahí se quedó después de misa sentadito y ahí murió. Un hombre bueno, una narizota que tenía él, pero buen profesor. Conmigo hice la licenciatura en ciencias bíblicas con él, ¿verdad? Y le daba gusto porque yo ya había estudiado fenicio, así es que pues me quiso mucho, ¿eh? Bueno, pues yo fui a Roma en el 73, me llamaron un señor juez de la Sagrada Romana Rota y estuve un mes en Roma ayudando a traducir de inglés al latín, a mano, ya se imaginan, híjole, pero creo que hice un buen trabajo y traje muchos libros de Roma. Pues bien, fui a ver a algunos profesores míos antiguos, ya viejecitos. Yo me vine de Roma en el 76 y pues ya eran buenos años en el 97, ya eran casi 20 años, 21 años después. Y fui a ver, entre otros, a Ignacio de la Poterie, un jesuita que es, podemos decir, el autor del decreto dogmático Dei Verbum. Y en cuanto me vio, me reconoció un poquito y comenzó a regañarme terriblemente. ¿Pero qué has hecho? Mira, así no se hace la exégesis, tú estás metiendo errores, tú no tienes fe, tú estás fuera de la iglesia, mira que estás mal. Y le dice, y le alcancé a decir, hey, yo no soy, ya sabía de qué se trataba, yo no soy Raimundo Brown, no soy Brown. Y ya, se medio calmó un poquito, y ya no me regañó, y me dijo, dispensa. Pero comenzó otra vez, pero es que así no se debe hacer la exégesis y no tienen fe, y yo no les enseñé eso, hijo de varón, ¿no? Pobrecito, no sé si ya haya muerto, yo pienso que ya murió, pero ese sí tenía fe. Raimundo Brown, pues dispénsenme los que digan, pero para mí no tiene fe, y es un gran especialista en la Biblia, y él encontró en el Evangelio de San Juan unas estructuras de redacción maravillosas, el libro de los signos, el libro de la gloria, etc. Pero lo principal es creer, tener fe. Él tiene sus teorías en varios otros libros que yo pongo como heréticos. Y entonces, ese prólogo, al inicio del primer volumen de Jesús de Nazaret, el Papa habla del método de las formas, la redacción Geschichte, Dibelius, Bullmann y muchos otros, que, claro, tratan de ver más adentro lo que hay. La fuente Q, ¿cuál es, verdad? Los pedacitos que San Marcos tomó de acá y de allá. Ya hemos hablado de esto respecto al Antiguo Testamento. Yo les voy a decir un principio general, especialmente para los sacerdotes. La literatura antigua no se leía, se escuchaba. Por eso existen partículas en hebreo, en griego, por ejemplo, gar, men, un, que equivalen a la puntuación, a las pausas, al punto y seguido, al punto y aparte, al punto y coma, a la coma. Muy tardíamente se comenzaron a poner los signos de puntuación. La literatura antigua no se multiplicaba, se leía. ¿Quieren ver ustedes eso? Vean la historia de Augusto, de Virgilio, de Ovidio. Van a ver cómo ellos leían sus composiciones. Uno medio pícaro es un español, Marcial. Ese es peligrosillo, es sucio en ciertas cosas, pero la iglesia lo dejó para enseñanza de muchas cosas. Y él habla clarito, dice, el romano se levanta, desayuna el jentaculum,
Y luego se va a las termas a bañarse. Se pasa toda la mañana en las termas. Luego se viste, se regresa a su casa y tiene la cena o pípara, como a las 4 o 5 de la tarde. Y luego viene a escuchar a Marcial, así decía él, ¿eh? Era la sensación, porque leía sus composiciones, todos los días hacía los epigramas de Marcial. Así Virgilio, diario, yo les pido a Dios que me mande un mecenas, ¿eh? Su amigo mecenas era riquísimo, millonario, y él le dio dinero para que él se dedicara, para que Virgilio se dedicara únicamente a hacer la poesía. En la mañana se levantaba y con sus esclavos les dictaba los versos, ¿no? Unos 20, 30 versos. Y luego se pasaba todo el día corrigiéndolos. Y en la noche se los leía al emperador. Está hablando de la familia del emperador, de Augusto, ¿eh? Arma virumque cano Troye qui primis aboris. Está hablando de los que vinieron de Troya, de Eneas el piadoso, que cuando ardió Troya, huyó con 20 naves y salvó a su padre y se lo trajo en hombros. Y batalló, años y años, hasta que llegó a Italia. Y de él viene Rómulo y Remo, de él viene el emperador Augusto a través de la gens Julia, a través de Julio César. Augusto era sobrino de Julio César, pero eran parientes entonces. Roma era pequeñísima entonces. Por eso el Evangelio no lo leían, lo escuchaban, entiéndanlo bien. Y es lo mismo en el Antiguo Testamento. Los 5 libros de Moisés, ahora hay muchos escritores, ha habido un progreso enorme, les digo, que no está balanceado entre los católicos. Me van a permitir que lo regañen los católicos. Necesitamos escritores católicos, pero de fondo, que conozcan las fuentes, no superficiales. Esos escritos, esos van derecho al bote de la basura, son superficiales, no sirven. Se necesitan escritos profundos, y eso ocupa disciplina, ocupa sacrificio, ocupa hacerse violencia, ocupa recogimiento, ocupa renunciar a la televisión, a las películas, a muchas cosas. Por eso no hay escritores católicos. San Juan escribió para que lo oyeran, no para que lo leyeran, ¿eh? Lo mismo San Pablo. Entonces, el Evangelio de San Juan tiene elementos maravillosos que tienen asonancia, En Éxodo capítulo 12 nos hablan de la Pascua. San Juan no trae la última cena. Trae la Eucaristía, claro, sí. En el capítulo 6, clarísimo. Ahí habla ya de lo que es la transubstanciación. Por cierto, palabrita que brilla por su ausencia, En todos los conferencistas, el día de hoy, nadie quiere hablar de la transubstanciación, que es un dogma de fe. Nadie quiere hablar del sacrificio. La Santísima Eucaristía es el sacrificio, el santo sacrificio de la misa. Y la palabra misa les causa horror a todos. Y es la palabra correcta, misa. Pues bien, vamos a ver el San Juan. Capítulo 19. Es la pasión de Cristo. Vamos a ver la crucifixión. Entonces, dice ahí, en el capítulo 19, versículo 17. Parélabon unton Jesún. Tomaron pues a Jesús y lo sacaron fuera, añade la Vulgata. Kai bastason geautó ton stauron, y dice, y él tomando la cruz, cargándose la cruz, él la tomó, no se la impusieron la cruz. Así dice el texto. Geautó significa el pronombre reflexivo, perdón, en complemento indirecto, en caso dativo, para sí mismo. Bastazo, todavía existía en las barajas el rey de bastos. Basto, de ahí viene bastón en español también, es algo que tú cargas, pesado, un leño pesado.
exelten eiston legomenon craniu topon. Salió hacia el lugar llamado cráneo, Calvario, la calavera. Se dice así porque la tradición decía que ahí estaba enterrado nuestro padre Adán. La tradición viva todavía está, ahora está en el mero centro de Jerusalén. Jerusalén creció muchísimo, pero cuando yo estuve allá en 1969, yo tenía 21 años de edad, estaba fuera de Jerusalén, el monasterio de la Santa Cruz. Y ahí estaba un árbol, el cedro. Y cuenta la leyenda, estas son leyendas ya, entre los orientales, que el cedro daba peras. De hecho, en el Génesis, cuando habla de la manzana, no es manzana, es pera, perí. Perí significa el fruto en hebreo, ¿no? Que al maldecir Dios a la serpiente, le tocó maldición también al árbol. Y ya no dio peras. No se le piden peras al olmo. Aquí diríamos, no se le piden peras al cedro. Pero ese árbol duró siglos, milenios, 4000 años, y de ahí se tomó la cruz de Cristo, que es de cedro. Pues bien, Jesucristo. El Jolegeta y hebraisti Golgotá. El Calvario se llama en hebreo, o sea en arameo, Golgotá, el Gólgota. La palabra gal significa rueda, algo que gira, algo que da vueltas. El cráneo está redondo, es una vuelta, Gólgota, es lo mismo. Jopuautón es Taurosan, donde lo crucificaron a él. Kai metautú, meta con genitivo significa con. Alus dio enteuten kai enteuten. Otros dos, uno de este lado y otro del otro lado. Meson deton Jesús, en medio a Jesús. Egrapsen kai titron jo Pilatos. Escribió también un título Pilatos. Kai eteken epitus taurú, y lo puso sobre la cruz. En Degergamenon, y estaba escrito: Jesús con Nazorayos o Basileus ton Judaion. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. El INRI famoso. Tuton un ton titlon poloi anegnosan ton Judaion. Este título muchos lo leyeron de los judíos y hubo el escándalo, ya sabemos. Ahí van los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes con Pilato a decirle: no debes escribir eso, debes escribir que él dijo que era rey de los judíos. Y Pilato le responde: lo que escribí, lo que está escrito, escrito está, y punto, ¿no? Bueno, permítame ahorita que mezcle los 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas, que son los sinópticos, y San Juan. Hay tablas, hay libros. El mejor, que yo creo que es el mejor, es el de Kurt Aland. Kurt Aland y su esposa hicieron esa sinopsis griega del Nuevo Testamento. Hay con traducción en inglés también. Y hay otras traducciones católicas también. Hay como, yo tengo unas 4 o 5 aquí en la biblioteca de las religiosas, ¿verdad? Y muchas dejé en el seminario, y muchas le obsequié a muchos sacerdotes que fueron mis alumnos, y que espero no la tengan arrumbada. Es un libro azul grandote, en papel Biblia, muy bueno, con su buen listón, y trae los 4 evangelios en columnas. Y abajo trae libros apócrifos y de las epístolas de San Pablo, todos los paralelos posibles. Al final trae en 4 lenguas, en inglés, francés, en latín y en alemán, el Evangelio de Santo Tomás, que es un apócrifo gnóstico, pero que ayuda mucho, es muy antiguo. Bueno, entonces, primer punto que quiero ver con ustedes, ¿no? Dice que le ofrecieron a nuestro Señor vino mezclado con mirra cuando iba en el Via Crucis, y no lo aceptó. Después le dieron vino agrio, o sea, vinagre en una esponja, y no lo quiso beber. Lo probó poquito, chupó, dice la traducción medio mexicanota. Lo chupó. Por último, un soldado le abrió, esa es la palabra, el pecho a Jesús, el corazón,
y salió sangre y agua. Esos son tres cosas en que se habla de vino y de sangre. La palabra sangre y agua, el mismo San Juan la iba a interpretar como la Eucaristía y el bautismo. Como la Eucaristía mezclada con agua, por eso en el cáliz de la misa el sacerdote siempre le mezcla una gotita de agua. Los padres de la iglesia, muchísimos hablan de eso. Yo estoy preparando muchos libros, hijos, pero no puedo, apenas podemos, estoy fundando, soy párroco personal del rito extraordinario, estoy construyendo, tenemos el orfanatorio, estoy en formación de religiosos, estoy ayudando seminaristas, estoy haciendo lo más que puedo aquí en esta pobre Tijuana. Pidan a Dios que me dé salud, que me dé años y que me dé bienhechores para poder publicar y poner las cosas en su lugar, con las fuentes, con un criterio católico, pero cosas sólidas, no opiniones. Esas, ten las opiniones que quieras, pero mientras no pruebes nada, no vale lo que digas. Pruébalo bien, como yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces dice Jesucristo, no beberé del cáliz, no beberé del fruto de la vid, hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que lo beba en el reino de los cielos. El Señor vivió la Eucaristía. Tomad y comed, tomad y bebed. Ese es el primer cáliz de que hablaba yo en el rito de la Pascua. El segundo cáliz es el vino con mirra que le ofrecieron. El tercer cáliz es el vino agrio, vinagre, que le ofrecieron. Y el cuarto cáliz, el mero mero de la consagración, ¿cuál es? Cuando Longinos, el centurión, le abre su pecho y sale sangre y agua. Esa es la Eucaristía. Pero no en una mesa, sino en la cruz, la verdadera Pascua. Ya les hablaba yo del Cordero Pascual. Que se metieran al internet, en Wikipedia, métanse, y busquen samaritanos. Y ya que vean ahí, vienen fotografías, pero tienen que verlo en hebreo. Ojalá que tu computadora tenga fuentes hebreas, si no, tienes que bajarlas del internet, son gratuitas. El mismo Wikipedia te puede ayudar. Al margen izquierdo, si tú pones en inglés, por ejemplo, Samaritans, va a venir diferentes lenguas. Y en hebreo, si eres capaz medio de entender las letras hebreas como son, alfa, beta, gamma, alfa, beta, alef, beit, gimel, dalet, perdónenme, ¿no? Ahí le aplastas, dice Ibrit. Y entonces va a cambiar la página y te va a dar el mismo artículo de Wikipedia, pero en hebreo. Y ahí vienen fotografías, espero que no las hayan quitado, fotografías de cómo crucifican el cordero. Les repito, no se enfaden los que ya me oyeron. Se hace para la Pascua, que es en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Ya les expliqué lo que era eso. Y a propósito, ya me han llamado aquí 2 personas, entre ellas la señora Santos, hizo la prueba del huevo y sí pudo. Felicitamos a Monseñor y a las monjitas por el programa. Muy bien, Ahorita veo las otras preguntas, pero ya vieron que no miento, Y los que no, vayan ahorita al refrigerador y pongan huevitos parados para que se acuerden de Monseñor. Entonces, ¿qué hacen con el cordero? Le quitan la piel, queman las entrañas y ponen como un cabrito estilo Monterrey, en el hoyo de la barbacoa, que ya quemaron ahí muchísima leña, está caliente como un horno, ensartan de la boca hasta las patas traseras con un palo largo, porque no debe tocar la tierra, se hace impuro. Acuérdense los judíos cómo tienen eso de kosher, la kashrut, la pureza legal. Y para que no toquen las paredes, le ponen otro palo horizontal en forma de cruz, se lo ensartan en una pata y en la otra pata, y entonces lo bajan al pozo. Y ahí en ese artículo vienen fotografías. También hay en revistas, pero es muy difícil que las consigan. Pero búsquenle en el internet y lo van a ver. Pero todos, créanme, no estoy mintiendo, ¿no? Cruz. ¿Cuál mesa? Claro que es una mesa también, Pero primero es la pasión de Cristo, Fue crucificado literalmente, como se crucificaba el cordero para asarlo. El cordero pascual.
Y era el 14 de Nisan. El Viernes Santo es la Pascua, no es el Jueves Santo, entiéndanlo. No es la Pascua, es el Triduo Pascual, sí. Pero la cena del Jueves Santo no es la cena de Pascua. Punto final. ¿Quién dice eso? Monseñor Puente. Y te lo pruebo, sí, cómo no. Los sinópticos, no puedes tú sacar de los sinópticos que sea la Pascua. No. Fue una cena especial de Jesucristo nuestro Señor, que tiene elementos de las cenas, de las comidas de Jesús. Va a haber una conferencia, a ver cómo sale la conferencia en el Congreso Eucarístico sobre las comidas de Jesús. Ojalá la persona que las vaya a dar conozca a fondo los textos. Yo estaré callado ahí no me voy a meter, ¿verdad? Pero sí me va a interesar mucho esa conferencia. Pero no es fácil, sobre todo si quieren introducir cosas nuevas. El Papa acaba de dar un premio a un español, entre otros, ¿verdad?, en la Asociación José Ratzinger, por teólogo. Y ese teólogo español dice una cosa muy sencilla. Dice, en el fondo, ser teólogo es pensar. ¿Oyeron bien? No repetir. Pensar, piensa tú. Pero en la teología se ocupa, es como para ser ingeniero, se ocupan las matemáticas. Para hacer teología, dispénseme, todos los teologuitos que andan por ahí. Si no sabes hebreo, griego, latín, y ahora también arameo, pues hijo mío, serás un gran pensador, pero no eres un teólogo. Si no conoces los documentos de la iglesia, los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, y sobre todo si no tienes una fe en la iglesia, pues llámate teólogo todas las veces que quieras. Como teólogo era Nestorio, y teólogo fue Ario, y todos eran teólogos. Teólogo es el que habla de Dios, pero no significa el que ama a Dios. Ese es teófilo, filoteo. Así es que mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, ahí encontramos, pues, número 1, que tanto San Pablo como San Juan quieren quitar la noción de que la Santa Misa es un banquete nada más. San Pablo cambiará y exigirá que la misa sea en la mañanita. Y así va a ser. San Juan también. Y quita lo que al inicio más o menos funcionó, que la misa era unida a una comida. Y él quiere que se una a la cruz. Y por eso voluntariamente, conscientemente, a propósito, adrede, quitó la última cena. Punto final. Esa es la motivación. ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Cambia de estación, por favor. Pero si te interesa, ve a los textos, ve a la Sagrada Escritura, ve a los padres de la iglesia y verás que no miento. Primer punto fue ese, pues. Hay una corrección que hizo San Pablo y que hará San Juan. La iglesia siempre se la pasa haciendo correcciones. Esos son los concilios, correcciones y correcciones y correcciones. Porque es una dirección. Corrección es dirigir, corregir es dirigir, para que se vaya derecho, recto. Segundo punto, dijimos, los 4 cálices que se bebían. En el templo también se bebía el vino que se libaba a Dios nuestro Señor. Y está. El primero fue en la cena. El segundo es el vino con mirra que le ofrecieron. El tercero es el vino agrio, el vinagre. Y el cuarto es cuando le abren el pecho a Jesús. Y ese es el último cáliz que los sinópticos traen después de cenar, después del deimnon, que es la consagración, el más importante. Ese es el segundo punto que les digo. Tercer punto. La cena de Pascua se comía estando de pie. En el Evangelio de San Juan vemos que la Santísima Virgen está de pie. En el orden de la Pascua, en el Seder Shel Pesach, los niños hacen preguntas. El niño más chiquito le pregunta a su papá: Ma nishtana halayla hatse mekol halaylot sheba shana. Ma nishtana, ¿por qué es diferente? Halayla hatse,
esta noche, de todas las noches. Y dice, todas las noches comemos sentados, pero hoy comemos recostados. Porque somos reyes, le responde el papá, porque fuimos liberados de la esclavitud. Pero en el capítulo 12 del Éxodo, Dios le ordena a Moisés que coman el cordero de pie, con la cintura ceñida, es decir, listos para partir, con el bastón en la mano, ¡deprisa! Entonces, punto número 3, la Virgen está de pie. Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa dum pendebat filius. Estaba la madre dolorosa de pie junto a la cruz, de pie. Cuarto punto, deprisa. Nicodemo y José de Arimatea van a pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos. Pilatos se los concede, se admira que ya hubiera muerto, manda a cerciorarse, a los otros 2 ladrones les quiebran las piernas, a Cristo le abren el pecho, ya estaba muerto. No le quebraron ningún hueso. Como en la Pascua no se debe quebrar ningún hueso al cordero. Entonces, ese ya sea el cuarto punto. El quinto punto es la prisa. Tanta prisa que trajeron ellos como 50 kilos de perfumes, de mirra, como los Reyes Magos le trajeron mirra, de aloe, es decir, de perfume de sábila, pero no alcanzaron a ungirlo, sino rapidísimo, le ungieron el cuerpo lo más rápido que pudieron, tanto que las mujeres al día siguiente venían al sepulcro, a los 3 días, pasando el sábado, o sea, el domingo en la madrugada, para ungirlo a Jesús. Pero esas 50 libras se las pusieron, De hecho, la síndone, la sábana santa, muestra reliquias a través del microscopio, a través de los análisis que se han hecho, de sábila y de mirra, que actuaron como esa película pequeña que se usaba antes en las fotografías, cuando las fotografías eran con celulosa, el nitrato de plata. Y cuando Cristo resucita, es como el flash de la cámara, hace que se imprima su figura en la sábana santa, que está en Turín. Y hay estudios y estudios. Estos se llaman objetos ageiropoietoi. Geiros es la mano, los que no fueron hechos con la mano. Y están varios, miren. La imagen de la Virgen de Guadalupe no fue hecha por mano humana. El santo rostro que está en Manípolo, el Papa, les decía, fue a hacer una visita allí. Fue a Éfeso y a Manípolo. Hay libros sobre eso. Es la imagen de Cristo. Luego, el santo sudario que se conserva en la Verónica, en el Vaticano. Hay copias. Y luego todavía, tal vez, el velo de la Verónica que se encuentra en Oviedo. Las espinas, de las cuales algunas sangran, y esto está grabado en televisión, televisión de la radio televisión italiana, RAI, yo lo vi también, cuando se cae el Viernes Santo en 25 de marzo, chorrea unas gotitas de sangre. Eso no son imágenes ageiropoitas, son reliquias de la pasión. Los clavos, encontramos uno en la corona de los reyes de Lombardía, que después pasó a los reyes de Francia. Y así, pues hay reliquias de Cristo. Pero yo me refiero ahorita a la prisa, punto número 5. Deprisa. Luego vamos a ver cómo Jesucristo deja a su madre, a San Juan. Y pues vamos ahorita, tenemos que interrumpir un momentito, pero sí quisiera yo decirles, vean la intención de San Juan. En la Pascua, cuando se comía el cordero, se comía y se sigue comiendo con hierbas amargas. Vayan ustedes aquí a Los Ángeles, por la calle Robertson y Pico. Ahí hay una sinagoga enorme. Ahí está el centro cabalístico de Occidente, donde está la famosa Madonna que les ayuda allí, ¿verdad? Está lleno de judíos ahí, Fairfax y todo. Y hay librerías judías donde yo me surto, ¿verdad? Tengo una biblioteca judía que yo creo que va a ser un patrimonio, pues, para el renacer de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces,
allí pueden comprar en cualquier tienda platos para celebrar la Pascua. Y ahí viene el pedacito de carne, el huevo cocido, que ya sabemos el huevo es el único alimento que cuando se cuece se hace duro. Todos los demás alimentos, cuando los cocemos en agua, se ablandan. Y eso significa la resurrección de Cristo. Y claro, la persecución de Faraón a los judíos, entre más los quería exterminar, más se multiplicaban. Y viene la hierba amarga. Encontramos en San Juan que cuando Jesucristo estaba muriendo, esto dice en el versículo, estamos en el capítulo 19, cuando está Jesucristo ya muriendo, en versículo 28. Metatuto eidos ho Jesús. Después de estas cosas, viendo Jesús, jotihede panta tetelestai, que ya todas las cosas habían sido cumplidas, acabadas, perfectas, Hinateleyoteje grafelegei, para que se cumpliera la escritura de una manera perfecta, dice, dipso, tengo sed. Es el Salmo 22, que es el 23, ¿verdad? Versículo 16. Skewos ekeito oxus meston. Ahí está una vasija llena de vinagre. Oxus, oxi, significa algo picante. Y el vino agrio pica. Spongon un meston tu oxus. Entonces, a una esponja llena, empapada de ese vino agrio, hisopo peritentes, poniéndola en un hisopo. Todos los demás evangelistas dicen en una lanza. Ahí encajaron en la punta de la lanza la esponja mojada de vinagre. San Juan dice hisopo. El hisopo, las enfermeras saben qué es el hisopo en enfermería. Es un trapito, un algodón para untar con algún menjurje, alguna medicina, ¿verdad? El hisopo en la liturgia, a los sacerdotes que me oigan, es para rociar con agua bendita. En origen era una ramita de hisopo, es una hierba que existe, que nace en las paredes, por ejemplo, ¿no? Una hierbita. ¿Cómo iban a poner una esponja en una hierbita? San Juan lo que nos quiere decir es hierbas amargas. Número 7 o 8, ya no sé cuántos llevo, ¿no? Pero es para explicar que ese es el verdadero Cordero Pascual. Y cuando lo recibe nuestro Señor, dijo, todo está consumado, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Versículo 30, 19:30 de San Juan. Bueno, Cordero de Dios. San Juan nos muestra a San Juan Bautista, que apunta con el dedo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y es lo que la iglesia canta preparándonos a la Sagrada Comunión. Su nombre es Cordero, su apellido, que quita los pecados del mundo. Entonces, mi intención esta noche es decirles a todos, sacerdotes, mucho cuidado con repetir los años 60. Ya estuvo suave de tanto destruir y destruir y destruir. Todavía queda mucho por destruir, La iglesia la estamos haciendo desaparecer. La palabra es crucificada por sus propios hijos. La autodestrucción de la iglesia, el humo negro que entró en la iglesia. Y como que estamos repitiendo los errores de hace 40 años, de hace 50 años. Ya fueron condenados. Schillebeck 4 veces lo llamó la iglesia al Santo Oficio, a la Inquisición, a la doctrina de la fe, para regañarlo. Hasta que la policía lo detuvo, desnudo, encuerado, en las playas. Lo metieron a la cárcel, dando escándalo. Y eso es malo. Karl Rahner tiene una opinión condenada por la iglesia respecto a la Eucaristía. No acepta la transustanciación y es Karl Rahner. Pero está mal. Sea quien sea, está mal. La iglesia ha llamado la atención a muchos, sobre todo, por ejemplo, a Anthony Di Melo, que está en las manos de todas las monjas del mundo. Lástima que fue después de su muerte, pero la iglesia lo condena. Tiene ideas que no están bien. Es el hinduismo metido acá.
¿Cuántos otros han hecho tanto daño en la iglesia? Pero como son nombres extranjeros, el malinchismo, el complejo de inferioridad, ahí van, lo que dicen, lo repites. Hans Küng, terrible. ¿Qué más hablar de Hans Küng? La iglesia no lo acepta, está mal, sus opiniones están mal. Que tenga alguna cosa buena, sí, pero ese es el peligro. El veneno más peligroso no es el veneno que tiene una calavera pintada con 2 huesos cruzados, no. El veneno más peligroso es el que tiene miel, que sabe rico. Ese es el veneno peligroso. En fin, hagan lo que les dé su regalada gana, pero es mi obligación antes de morirme de decirles estas cosas. Por eso estudié y he seguido estudiando toda mi vida. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, lo que les dije ahorita son unas probaditas nada más de lo que es la verdadera exégesis. Lo debemos hacer con fe. El sacrificio de la cruz, eso es la Santa Misa. Y el nombre de Eucaristía se aplica a la comunión, a la adoración con el Santísimo, a las procesiones con el Santísimo, al viático, al sagrario. Todo eso es Eucaristía. Y también la Santa Misa. Pero la Eucaristía como sacrificio se llama Santa Misa, nos guste o no nos guste. Es la tradición de la Santa Madre Iglesia. Y el Papa nos lo acaba de decir, lo repito, en Nueva York, que nos dice el santo sacrificio de la misa. Vamos a ver una pregunta. El señor Rodolfo nos puede explicar más sobre la absolución general que se da después del Evangelio. Está bien. ¿Qué pecados se perdonan, veniales o mortales? Momento. Después del Evangelio no se da ninguna absolución general. Si algún sacerdote dice, arrepiéntanse, yo les perdono sus pecados, eso es inválido. Eso no está bien. Ese sacerdote no lo debe hacer. A menos, les dije, que estuviera en el Titanic, que se está hundiendo, y entonces sí. Lo que dice el sacerdote es, per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Y besa el evangeliario. Dice, por los dichos evangélicos se nos perdonen nuestros delitos. Es un deseo, es un sacramental, pero no es un sacramento. Se perdonan los pecados veniales, nada más. Los pecados mortales, no. Es necesario confesarse, ¿verdad? Termino. ¿Me queda cuánto? ¿Un minuto? Ya se acabó. Entonces, buenas noches a todos.